La primera vez que supe que mi madre me espiaba, una parte de mí se negó a creerlo. Parecía más una broma pesada, una broma que se iba a desvanecer al instante si la quería confrontar. Pero no fue así. Lo supe de la manera más silenciosa y más brutal, mirando su cuaderno, leyendo la letra apretada que describía mis movimientos como si yo fuera un caso a resolver y no su propio hijo. Crecí con la idea de que la sobreprotección era amor. Desde pequeño me repetía que el mundo era peligroso, que debía cuidarme de los extraños, que las noches estaban llenas de intenciones malas. Tenía un solo hijo, bueno, uno que ella repetía como mantra, y con esa excusa justificaba llamadas a cualquier hora, visitas inesperadas a mi cuarto y preguntas que sonaban a interrogatorio. Al principio lo acepté. ¿Quién cuestiona a su madre? ¿Quién le dice a la mujer que lo parió que está exagerando? La línea entre cuidado y control se fue borrando con los años. Mis amigos salían sin dar tantos detalles. Yo debía explicar hasta el más mínimo delay en regresar a casa. Si llegaba 5 minutos tarde, mi teléfono explotaba. Si no respondía, aparecía en mi casa como si tuviera un sexto sentido para saber dónde me encontraba. La agarraba con la excusa del te quiero y yo, por culpa de la costumbre y del cariño, tragaba mis sospechas una y otra vez. Cuando me fui a estudiar a otra ciudad pensé que sería diferente. Me equivoqué. La distancia no derribó la muralla, la amplió. Mensajes interminables a mitad de la noche, correos con instrucciones de qué comer y a qué hora volver, llamadas que terminaban en silencios pero que dejaban la sensación de que alguien había estado ahí vigilando. Empecé a notar patrones, llegaba a la residencia y al cabo de unas horas recibía un comentario de ella sobre algo que yo no le había contado. ¿Cómo lo sabía? Una noche un amigo me habló de rastreadores y dispositivos pequeños que se pueden esconder en mochilas. Yo me reí y lo olvidé, pero la duda se quedó. Días después, buscando unos apuntes en mi mochila encontré un pequeño aparato metálico que no pertenecía a nada que yo tuviera. Lo llevé a un colega de la universidad y el dictamen fue seco, GPS. Al mirar esa palabra en la mano, sentí que me faltaba el aire. No hubo más que suponerlo, ese objeto había estado siguiendo mis pasos. No era suficiente con el dispositivo. Curioso, una tarde abrí uno de los cajones de su escritorio y hallé un cuaderno. No devoré las páginas de inmediato. Me senté en el umbral de la puerta, con el pulso golpeando mis sienes, y empecé a leer. Cada entrada era una ficha, horas, llamadas, nombres de personas con anotaciones, posible riesgo, hablar con más precisión sobre X, y frases que me resultaban familiares porque yo se las había contado en voz baja una vez y no sabía cómo ella las había registrado. A veces las palabras eran suyas, a veces eran citas literales de cosas que yo había susurrado en la cocina mientras ella fregaba los platos. Un día decidí tenderle una pequeña trampa. Dejé mi laptop abierta sin cerrarla y salí a dar una vuelta pretendiendo que no regresaría por un rato. Volví sin avisar. La vi a través del marco de la puerta, la espalda inclinada sobre la pantalla, sus dedos desplazándose con naturalidad por mis conversaciones privadas. No me vio. Me quedé inmóvil, clavado en el piso como un intruso en mi propia casa. No había rabia en su rostro, había la concentración de alguien que revisa un expediente. Esa visión se me quedó grabada como una escena que ya no puedo borrar. La confronté a la mañana siguiente. Le exhibí el GPS, el cuaderno, la cámara diminuta que había hallado pegada detrás del televisor de mi cuarto. La espera fue un silencio largo y medido. Luego habló con una calma que me hizo temblar. Lo hice porque hay gente que quiere dañarte. No lo entiendes ahora, pero cuando seas mayor lo entenderás. Es mi responsabilidad. Su voz no tenía quiebres, no había arrepentimiento. Solo esa firme convicción de quien cree que su verdad es incuestionable. Esa respuesta me dejó en una grieta, quería reírme de la histeria de su discurso y, al mismo tiempo, una parte de mí se preguntaba si hablaba de algo real. ¿Qué clase de peligro justificaba vigilancia constante? ¿Quién supuestamente quería hacerme daño? Cada vez que intentaba que me diera detalles, ella se acurrucaba en el mismo argumento: no puedo decirlo porque te asustaría, y si te asusto me perderás. Era una explicación con la que no podía pelear, me ofrecía el terror como moneda de cambio. Mi vida empezó a fragmentarse. Tiré el GPS en un cajón y lo volví a encontrar meses después en otro compartimento, como si hubiera sido movido con intencionalidad. Cambié de número, de cuenta de correo, ella seguía teniendo acceso a pistas. Algunas noches soñaba con ojos detrás de las paredes. Intenté hablar con mi pareja, en ese tiempo tenía una relación estable, pero sus reacciones eran de confusión y pena. No parece normal, pero tal vez está exagerando por amor.
¿Cómo explicarle que la persona que tiene que protegerme era la que me cortaba las alas? Hubo un incidente que marcó un antes y un después. Una tarde mi pareja y yo cenábamos cuando el teléfono sonó. Era un número desconocido. Ella lo tomó y se quedó pálida. Al colgar nos miró y dijo simplemente, él no está listo para todo esto. Me dediqué a mirarla con incredulidad hasta que me confesó que había recibido mensajes que venían de números nuevos cada semana, avisos ambiguos que mezclaban recomendaciones con amenazas veladas. En el fondo supe que los mensajes no eran casuales. Alguien, por algún motivo, quería controlar el relato de mi vida. Comencé a revisar su correo cuando no estaba. Encontré carpetas con mi nombre. Allí había capturas de pantalla, copias impresas de correos, transcripciones de llamadas, cosas que una madre preocupada no necesitaría recopilar. Había incluso notas en las que describía cómo intervenir en conversaciones con mis amigos para sembrar dudas sobre ellos. Recordé muchas pequeñas rupturas en mis relaciones que atribuía a mis fallas, de golpe encajaron como piezas de un rompecabezas. Ella no solo observaba, también gestionaba. Una de las anotaciones me clavó un frío en la espalda. Cuando llegue el momento, presentaré pruebas de que él no puede decidir por sí mismo. Si alguien lo induce a tener una relación que lo haga vulnerable, será mi argumento para actuar. Mi sangre se heló. ¿Actuar cómo? ¿Buscar la tutela legal? ¿Aislarme de personas que podrían hacerme feliz? Sus planes sonaban a una estrategia para mantenerme bajo su sombra indefinidamente. Intenté alejarme. Lo hice de forma torpe, menos llamadas, límites que me parecía cobarde imponer. Le dije que no quería visitas sin aviso. Su respuesta fue un silencio que me dolió más que cualquier reclamo. Luego, como si quisiera demostrarme que no era una mujer cualquiera, apareció en mi vida con gestos protectores que confundían, un desayuno en mi puerta cuando tenía gripe, un mensaje con consejos médicos, una visita a mi trabajo fingiendo preocupación. Era como si su vigilancia mutara en obras de caridad para justificar su omnipresencia. Busqué ayuda profesional. Un terapeuta me ayudó a recuperar la perspectiva y a entender que la toxicidad se disfraza de cuidado. Pero incluso en terapia me decían que la palabra madre pesa, romper ese vínculo duele más que cualquier otra ruptura. Empecé a ver mi historia como una novela donde la antagonista llevaba mi apellido. Mi pareja, por su parte, se inclinaba por la fuga, vayámonos, decía, pero yo no podía arrancarme con facilidad de la casa donde crecí. Era mi historia con boquetes que no sabía cómo cerrar. Un día, mientras revolvía viejas cajas en el ático, encontré una carpeta con recortes y fotos. Eran antiguas, noticias locales sobre incendios, recortes policiales, fechas que yo no recordaba. Al final de esa carpeta había una hoja escrita por mi madre con una letra temblorosa, no lo entiendes porque él no lo recuerda. Esas 4 palabras me golpearon con un peso que me dejó sin aliento. ¿A qué se refería? ¿Había algo de mi pasado que estaba borrado y que justificaría su vigilancia? Esa pregunta abrió una herida que llevaba años cerrada por costumbre. Comencé a investigar mi infancia con la torpeza de quien se enfrenta a un rompecabezas que no quiso armar por miedo. Hablé con vecinos, con familiares lejanos. Descubrí referencias vagas sobre un accidente cuando yo era muy pequeño, sobre gente que pasaba por la esquina de mi casa. Ninguno supo darme detalles, todos desviaban la mirada. Cada ida y vuelta me llenaba de más misterio. Mi propia historia se parecía a una película que nunca me dejaron terminar de ver. Y así llegué a la carta que cambió la dirección de mis días, una nota, escrita con la misma caligrafía de siempre, pero distinta en la forma. Cuando lo recuerdes, no te asustes. Todo fue para que siguieras vivo. No había más explicaciones. Me dejó entre la rabia y la gratitud, con la certeza de que mi madre había guardado algo terrible, por eso, había elegido vigilarme hasta el extremo. ¿Era un acto de amor o de miedo? No podía decidir. Hoy sigo aquí, tratando de reconstruir lo que significa vivir sin la sombra de alguien que ama y que controla a la vez. He puesto distancia física, he buscado terapia y, a veces, me sorprendo deseando que todo vuelva a ser como antes, cuando una llamada de ella era solo eso, una llamada. Otras noches, en la oscuridad de mi cuarto, me pregunto si algún día sabré la verdad completa. Si su vigilancia fue un mal necesario o la excusa de una psique que no supo amar de otra manera. Lo único que tengo claro es que el límite entre protección y vigilancia se cruza con facilidad, y que cuando eso pasa, la casa deja de ser refugio y se convierte en una jaula con forma de te quiero. No sé si alguna vez perdonaré del todo. Tampoco sé si quiero saberlo todo. Y eso, más que cualquier revelación, me aterra.
la posibilidad de vivir siempre a medias, con la certeza de que la persona que más me quiso también fue la que más me vigiló.